In these, in these, in these, En estos problemas, queremos determinar los valores de la función trig utilizando el círculo de la unidad. Entonces, si dibujamos el ángulo dado en posición estándar, el punto donde el lado de la terminal intersecta el círculo de la unidad nos daría toda la información que necesitamos para determinar estos valores de la función trig. Significado cos θ es igual a la coordinada x, sin θ es igual a la coordinada y el θ tangente es igual a y dividido por x. Así que para 90 grados nuestro lado inicial estará aquí. Rotaremos el contador hacia la derecha 90 grados. Así que el lado terminal de nuestro ángulo estará aquí. Así que este rayo interseccionará el círculo de la unidad en el punto. Así que cosine 90 grados es igual a 0, sine 90 grados es igual a 1. Y de nuevo, tangente θ es igual a y dividido por x. En este caso, tenemos 1 dividido por 0. Bien, 1 dividido por 0 no está definido, por tanto tangente 90 grados no existen. Echemos un vistazo a algunos ejemplos más. Aquí el ángulo es de 150 grados. Vamos adelante y dibujemos que en posición estándar, y ver dónde el lado de la terminal intersecta el círculo de la unidad. Rotar tan contador a la derecha 150 grados. Eso estaría aquí y el lado de la terminal intersecta el círculo de la unidad en el punto. Así que esto nos dice que cosine 150 grados es igual a la raíz cuadrada negativa 3,2, sine 150 grados es igual a 1,2 y tangente 150 grados sería igual a ix o 1,2 raíz cuadrada 3,2. Aquí podemos multiplicar tanto el numerador como el denominador por 2 o 2,1, así que estos dos siemens se simplifican, y nos dejamos con menos 1 raíz cuadrada 3. Por lo tanto, si racionalizamos, tendremos una raíz cuadrada negativa 3,3. Intentemos uno más. Aquí nuestro ángulo es menos 60 grados, por lo que rotaremos hacia la derecha esta vez aquí. Así que el lado terminal del ángulo estaría aquí e intersecta el círculo de la unidad en el punto. Así que el cosino menos 60 grados es igual a 1,2. Sine menos 60 grados es igual a la raíz cuadrada negativa 3,2, y tangente menos 60 grados es igual a x. Tenemos una raíz cuadrada negativa 3/2/1/2. Tan otra vez. Si multiplicamos tanto la parte superior como la parte inferior por 2 o si quiere 2, todos los 2 segundos simplifican. Así que nos quedamos con la raíz cuadrada negativa 3,1 o simplemente la raíz cuadrada negativa 3. Así que puede ver, el círculo de la unidad es muy conveniente para determinar los valores de función de sino y coseno de estos ángulos que tienen ángulos de referencia.